Muy bien, creo que en honor y por sobre todas las cosas, con mucho respeto a todos los que son puntuales, vamos a dar inicio a esta charla. Pero muy buenos días a todos nuestros amigos. Realmente gracias por permitirnos estar cerca de ustedes a través de este medio. Gracias por siempre compartir con nosotros su tiempo, que para nosotros es valioso. Y bueno, para BDO siempre es una honra el hecho de que básicamente podamos estar en la cercanía de todos ustedes hoy a través de este medio que nos acerca, que es la virtualidad. Eh, eh, Dijimos que de alguna manera deberíamos festejar en nuestro mes aniversario, nuestros 28 años de nuestra presencia aquí en Paraguay. Y qué mejor cosa de festejar siempre con amigos, decir cómo estamos, cómo nos sentimos, qué vemos, cómo sentimos, cómo están los negocios, pero al mismo tiempo de saludarnos y estar en las cercanías de nuestros amigos, colaboradores y por qué no, en este caso, con la presencia de Fabián, un socio, un amigo de Paraguay, porque en realidad Fabián estuvo trabajando muchos años aquí en Paraguay, tiene varios conocidos, así que cualquier cosa que le podamos decir en guaraní, seguro él nos va a entender perfectamente, ¿verdad? Como yo le decía a Fabián, un gusto, Fabián, de tenerte. Gracias por tu tiempo. Gracias por poder compartir también con nosotros este aniversario de BDO, estos 28 años que decimos nosotros. Bueno, ya estamos en una buena edad, ¿verdad? O sea que, y estos cabellos blancos que nos representan, siempre suelo decir, no siempre son cabellos blancos temporales, sino que realmente ya son cabellos blancos que significan muchos años de estar trabajando y de tener un poco de experiencia y poder transmitir. Gracias, Fabián, por estar con nosotros. Quería presentarle un poco a Fabián. Fabián es socio de BDO en Argentina, es socio de API, Aseguramientos de Procesos Informáticos. Yo generalmente cuando tengo a vista la hoja de vida de Recording in progress. colega, suelo decir, siempre empieza con la cantidad de años de experiencia, ¿verdad? Entonces uno dice, a la pucha, ¿cuántos años tendrá? Lo que significa bueno, decir que Fabián tiene 30 años de experiencia en esto, él no dice su edad, sino dice que empezó muy temprano a trabajar, ¿verdad? Que, Exacto. que, que, que en verdad es así. Bueno. Fabián tiene 30 años de experiencia en esta área, en todo lo que sea en implementación de gobiernos de seguridad de la información, gobierno de TI. Su especialidad están orientadas a riesgo, gobierno, auditoría. Trabajó básicamente en todo lo que significa en implementación de gobiernos corporativos, análisis de riesgo, cumplimiento de marcos regulatorios, SOX y compañía, docente en universidad en Argentina, miembro titular del comité directivo de ISACA en Argentina. Es decir, que hoy nos acompaña una persona que no solamente trabajó, sino se preparó, sino al mismo tiempo también investigó y muchas de las cosas puso en marcha. Entonces creo que eso nos da la propiedad de tener una persona que va a compartir con nosotros en esta mañana su experiencia y por sobre todo comentarnos un poco de la importancia de la ciberseguridad en las organizaciones y por qué instalar esto, Fabián, en la estrategia, ¿verdad? Si bien hoy vemos cómo los activos en digitales hoy son emergentes en todas las industrias, no solamente podemos decir en grandes industrias, sino desde las pymes, MIPYMES, hoy todos orientados un poco a cómo mantenemos esa información, cómo guardamos y por qué debería estar esto en la estrategia. Estábamos charlando, ¿verdad? Que
seguimos con el evangelismo sobre este tema y en particular que los tomadores de decisiones tengan en cuenta que esto no es un costo, es una inversión hoy día y de cuidar esos activos y la importancia de cuidar esos activos. Así es que el subtítulo de nuestro conversatorio hoy, Fabián, nos lleva es si realmente entendemos que la seguridad es vital y por qué, por sobre todas las cosas, tenemos que tener esto en la estrategia para tomar decisiones, ¿verdad? O sea, hoy en día no solamente tenemos los pieles que son necesarios para tomar decisiones, sino que evidentemente también cuidar todo lo que significa nuestros activos digitales. Así es que, Fabián, un gusto realmente poder compartir contigo en esta mañana. Un gusto, estamos conectados 60 personas, así es que 60 amigos, 60 colegas, 60 eh, familias, ¿verdad? Que hoy nos acompañan y acompañan a BDO, así es que estamos muy agradecidos por esta convocatoria y te dejamos la palestra para que nos puedas conversar un poco de estos temas que te apasionan, don Fabián. Así es que un gusto y ya me prometiste que iba a estar en Asunción y eso va a hacer que esta virtualidad luego se convierta en una charla, así es que los 60 que estamos hoy conectados, ya te decimos que vamos a estar contigo también acompañándote en forma presencial. Gracias, Fabián, y Perfecto. bienvenido a esta charla. Muchas gracias, Oscar, por toda la presentación. Mil gracias a todos los que se conectaron a esta propuesta, que a partir de una iniciativa de BDO Paraguay y en la que mil gracias también, Oscar, por habernos sumado desde BDO Argentina en este tema. Eh, Quisimos brindarles, ¿no? Un poco esto que comentaba Oscar respecto del enfoque que no siempre es tan habitual, aunque ya hace algún tiempo que se viene hablando de lo que tiene que ver con la gestión y con el gobierno, en particular de todos los temas relacionados con tecnología y ciberseguridad, ¿no? Acá hay digamos, un tema a nivel de entendimiento, ¿no? Cuando uno habla de gestión tecnológica o de gestión de seguridad de la información o ciberseguridad, naturalmente uno tiende a pensar en un área de tecnología y en un área de seguridad de la información o de ciberseguridad o seguridad informática, como le llaman algunos. Y en realidad no se trata de que esta actividad esté desarrollada en un área tecnológica en particular, sino que se trata de un proceso que se lleva adelante en toda la organización, ¿sí? Esto simplemente a modo de introducción, tener en cuenta de que lo que generalmente llamamos seguridad informática o ciberseguridad es solamente el 25% de lo que es la seguridad de la información en las organizaciones, ¿no? O sea, el gran paraguas de todo es la seguridad de la información, en donde hay 4 dominios principales, digamos, que hacen a la seguridad de la información. La seguridad organizacional, el hecho de contar con los roles necesarios, la organización necesaria, un marco normativo que nos dé un contexto de cómo desarrollar cada uno de los servicios y procesos relacionados con seguridad y tecnología, etcétera. La parte de concientización, obviamente, capacitación, lo que es seguridad legal, digamos, todos aquellos conceptos legales que estén aplicados a la protección de los datos, en donde, como sabemos, tenemos confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero hoy, más que nada, sobre todo con la gran aplicación desde el punto de vista regulatorio que tienen los datos personales, aplicarle privacidad de datos también, ¿no? Seguridad física, obviamente, en lo que tiene que ver con control de acceso a activos de información de la compañía, como el data center o algún otro lugar, en aquellos casos, por ejemplo, los que son procesadores de datos de tarjeta, a ese tipo de información que es altamente regulada, etcétera.
y el 25% a los que habitualmente solemos llamar inclusive a las áreas seguridad, seguridad informática, o ciberseguridad, es solo el 25% que es la parte más técnica, digamos, ¿no? Y es sobre lo cual uno habitualmente tiende a querer, digamos, resolver y que piensa que eso solo resuelve todo el contexto de seguridad de una organización, digamos, ¿no? Y en realidad, si yo, por más que gaste X cantidad de dinero en comprar hardware o software para proteger mi compañía, si no tengo gestión, si no tengo la gente capacitada, si no tengo los roles asignados, si no concientizo a los usuarios, a la dirección y al personal técnico, no voy a tener esa completitud en particular, ¿no? Entonces, de acá es donde decimos en sí, digamos, que cómo llegamos a esta cuestión de pensar en ciberseguridad desde el punto de vista estratégico, ¿no? Y para la toma de decisiones, ¿sí? Desde este lugar, lo primero que tengo que pensar como parte de la dirección de una organización es que debo entender de que la ciberseguridad es un riesgo estratégico y empresarial para la organización, ¿sí? No es simplemente un riesgo de IT que se debe tratar y tomar decisiones desde un área de tecnología, sino que debe de estar mapeado dentro de lo que es el riesgo corporativo de la organización, debe de tener, digamos, su contexto a nivel de definiciones, ¿sí? Por eso en algún momento vamos a repasar un poco y vamos a mencionar de que de la misma manera que desde el punto de vista corporativo yo trato determinadas cuestiones que están asociadas al control interno, el tener una visión muy ISO 31000, ¿sí? A nivel de riesgo corporativo, en donde yo pueda tomar definiciones globales para la organización desde el punto de vista de niveles de impacto al negocio, etc. Y de esa manera poder asociar esos niveles de impacto, asociando procesos con los distintos servicios tecnológicos y sus componentes, me puede llevar a tener esta visión completa en donde obviamente el uso de la tecnología y sus riesgos, sus amenazas, sus niveles de impacto, tienen que ver con una cuestión estratégica para cada organización. Esto tiene sentido y si ustedes lo ven en cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, cómo fueron evolucionando los negocios, ¿sí? Principalmente apoyados en la tecnología, ¿por qué? Porque como decimos siempre, los datos, cómo los proceso, el resultado que obtengo a nivel de información y sabiduría a partir del procesamiento de los datos, me lo brinda principalmente la tecnología, ¿sí? Así como lo ha hecho inicialmente a principios en los años 50, digamos, en donde empezó a verse toda esta cuestión de cómo procesar datos en forma más eficiente, más rápida, para obtener un mejor resultado, y en donde se empezaron a tratar, digamos, básicamente este tipo de cuestiones dentro sí de un área específica que tenía que ver con un data center, en donde los usuarios finales no tenían acceso a los sistemas, sino que el resultado de ese procesamiento de información le llegaba a partir de impresiones, ¿sí? Que se hacían ya con un resultado obtenido. Por lo tanto, de alguna manera, los riesgos, ¿sí? Hasta aproximadamente los años 70, como se muestra en el slide, estuvieron muy acotados a lo que tenía que ver con riesgos desde el punto de vista, por ejemplo, meteorológicos, ¿sí? O algún tipo de riesgo asociado específicamente al funcionamiento de lo que es el data center en particular. Por eso, de alguna forma, a principios de los 70, es donde se empezaron a desarrollar desde el punto de vista de negocio los primeros
DRPs, que son los planes de continuidad de procesamiento, ¿sí? de servicios, los planes de continuidad de servicios tecnológicos, ¿sí? En donde ya, digamos, había una alta dependencia respecto de los servicios de tecnología, porque el negocio ya estaba entendiendo de cómo podías tener un diferencial a partir del uso de la tecnología, ¿no? Desde este lugar, y esto lo menciono porque hablando de temas de seguridad de la información, ciberseguridad, etc., el nacimiento de este concepto no es una cuestión técnica, por más que, digamos, esté enfocado a resolver cuestiones relacionadas con seguridad en un ambiente tecnológico, ¿sí? El primer manual relacionado con seguridad de la información se creó alrededor de los años 80 y nació como una necesidad de negocio y un proyecto que llevaron adelante entre las áreas de sistemas y las áreas de negocio de la Shell, ¿sí? En donde este primer manual que fue creado, digamos, con conceptos relacionados con seguridad de la información y un reordenamiento, tuvo que ver con, casualmente, pérdidas de integridad, cuestiones relacionadas con, inclusive, el espionaje industrial, etc. Y para que tengan una idea, ese primer manual, ¿sí? Que tuvo también como motivo de su creación la intervención de los primeros ataques relacionados a lo que tenía que ver con las redes organizacionales, ¿sí? Calculen ustedes que entre los 80 y los 90, si algunos peinan canas como las de Oscar o como las mías, empezó a evolucionar lo que tenía que ver con la red global, ¿no? Lo que es Internet, ¿sí? Hasta llegar hoy en día, entre los 90 y los 2000 también, proyectos tecnológicos relacionados con Big Data, grandes manejos de datos, etc., en donde obviamente pasamos a tener un ambiente totalmente controlado adentro de un data center, a tener redes distribuidas, ¿sí? Y a su vez con aplicaciones disponibilizadas en la web, en donde a su vez fue, digamos, mucho más masivo todo este tema de los ataques hasta hoy por hoy que tenemos gran cantidad de ataques, ¿no? En particular. Esto llevó a que este manual que yo les comento, que se creó a principios de los 80, la compañía lo disponibilizó a la Secretaría de Comercio del Reino Unido. Y la Secretaría de Comercio del Reino Unido, a su vez, lo utilizó, digamos, para poder establecer reglas dentro de lo que es la gestión de la seguridad de la información de las organizaciones para asegurar el negocio, particularmente, dentro de lo que tenía que ver con las empresas en el Reino Unido. La British Standard lo toma y genera el primer documento, que es la BS 7799, relacionado con estos temas, que después la ISO lo va a tomar haciendo la primera edición certificable en el año 2005. ¿Sí? Esta línea de tiempo que yo les trazo tiene que ver con el entendimiento de dónde venimos, cuál fue el objetivo inicial y a su vez cuáles eran los temas que se fueron viendo en los que necesitamos evolucionar en la gestión y el gobierno de la tecnología y de los datos, ¿sí? Más allá que durante muchos años, digamos, era una cuestión más de manual, por así decirlo, porque no todos tenían una visión de implementación de esto como gestión en sí, ¿no? Sino más bien una visión operativa, por así decirlo. Esto requirió que también los distintos estándares fueran evolucionando. De hecho, ISACA partió desde un manual relacionado con COVID, en donde inicialmente se dedicaba pura y exclusivamente a requisitos de auditoría en data center, hasta llegar hoy, en lo que tiene que ver con la versión de COVID 2019, a hablar de
gobierno de la tecnología asociada al control interno de la compañía, etc. Y todo tiene que ver con esta evolución, ¿no? Ustedes calculen que alrededor entre el 2007 y el 2010 se genera también otro quiebre relacionado con los estándares en donde dejamos de ver los riesgos sobre componentes o recursos en particular para pasar a ver riesgos a nivel de procesos, ¿no? A nivel de tener una visión más amplia y una visión más corporativa. Y ahí es donde principalmente en el estándar que es guía relacionado con seguridad de la información, que es la 27001, hace el segundo salto de calidad relacionado con la nueva versión 2013, ¿sí? Que ya no es la nueva, porque hoy tenemos la versión 2022, ¿sí? Publicada el año pasado, tanto a nivel de controles como de requisitos, en donde hace un doble clic sobre toda esta cuestión relacionada con los riesgos de ciberseguridad, ¿no? Por la gran interconectividad en la que tenemos, ¿sí? En donde, si ustedes se fijan, hoy por hoy, esto que les estoy mostrando y el porqué y el motivo por el cual debo pensar en estrategia en particular, esto que les estoy mostrando es un mapa en tiempo real de los ataques que están ocurriendo en este mismo momento, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que cada una de estas líneas que ustedes están viendo son ataques de distintos tipos, ya sea de virus, de denegación de servicio, ataques de ransomware, etcétera, que están ocurriendo, ¿sí? en cada lugar en este momento. Por ejemplo, a ver si puedo moverme. Ahí estamos. Yo podría identificar, digamos, a nivel de distintos países, cuáles son los distintos ataques que hay. Esta página van a tener en la presentación el link para poder acceder. Pero estos son detecciones por segundo, ¿sí? Esto más que nada como para que ustedes tengan una idea de cuál es el nivel de ataques que estamos teniendo hoy por hoy, en donde en esta página van a poder encontrar por región, ¿sí? Por países y por distintos tipos de ataque, cuáles son el volumen que estamos teniendo hoy por hoy, ¿no? Y esto se tradujo también en cuestiones relacionadas con la organización, ¿sí? Hay dos temas puntuales en los últimos 2 siglos que nos ocurrieron, que es como una bisagra, digamos, que me permití identificar para explicar un poco el fenómeno que estamos viviendo hoy, en donde tuvo que ver con 2 hechos disruptivos desde el punto de vista de los negocios, ¿sí? El primero fue la Segunda Guerra Mundial, en donde una de las cosas que necesitamos fue reponernos a esa disrupción, como les decía recién, relacionado con los negocios en particular, en donde tengo que tener un diferencial para poder tener mejor competencia, acercarme a los clientes, etc. En donde una de las cosas que surgió, digamos, como herramienta para esto, es el concepto de la calidad total, ¿no? O sea, yo mostrándome que entrego un proceso, que tengo un proceso controlado y entrego productos y servicios de calidad, me diferencio de la competencia y me acerco a mis clientes, etc. Lo mismo nos pasó con el tema de la pandemia, ¿sí? En donde básicamente esta cuestión de la cercanía con el cliente, al acercarse a distintas sucursales, a los lugares de compra, etc., podríamos decir que la transformación digital y la innovación era más un título de marketing, cuando a partir del 2020 pasó a ser una necesidad el hecho de transformar mis procesos, digamos, para que puedan ser un mecanismo, una ruta a acercarme a mis clientes, ¿no? En donde ya inclusive el Foro Económico Mundial nos determinó de que el 80% de los procesos de negocio serían automatizados para el 2025, ¿sí? Con todos los riesgos que esto acarrea,
digamos, ¿no? Ustedes tengan en cuenta la cantidad de incidentes que han ocurrido con los distintos medios que se utilizaron para agilizar algunos procesos, desde billeteras digitales hasta inclusive el onboarding digital a nivel de bancos, cuánto se promovió y cuántos incidentes hubo a nivel de fraudes, por ejemplo, por temas de suplantación de identidad, etc. Y a todo esto, el panorama se agrava en relación a que Jan Gartner, previo a la pandemia, estimaba que el 60% de los negocios digitales iban a sufrir grandes fallos de seguridad. Y esto no tiene que ver simplemente con una cuestión del uso en sí de la tecnología, sino que tiene que ver con el hecho de la toma de decisión de qué tecnología yo voy a utilizar dentro de mi organización, sin pensar en si mi organización, no solo desde el punto de vista de los usuarios finales o de los clientes, etcétera, están preparados para utilizarla, sino también si en el ámbito tecnológico el personal o los colaboradores que intervienen desde las áreas tecnológicas están preparados. ¿No? Hay una cuestión de madurez tanto en el uso como en la implementación y en la administración de la tecnología en particular que favorece este tipo de cambios, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en relación a esto y qué es lo que suele pasar es que yo armo desde el punto de vista de estrategia corporativa mi plan de negocio en la organización, en donde ya, como les decía, el Foro Económico Mundial, fíjense ustedes que es una entidad que no está relacionada en forma directa con la tecnología, no es el ITC, no es, digamos, una entidad, como les mencionaba recién, ISACA o algún otro generador de estándares tecnológicos, etc., ya menciona que las organizaciones piensan que en un 60% su crecimiento económico está dependiendo de la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien dentro de las juntas directivas de las compañías están pensando en cómo tener un mejor rédito para su organización y darle respuesta a los accionistas y ver de cómo mejorar la experiencia de los usuarios internos en relación con el negocio, están pensando en utilizar tecnología. Y crean, a partir de su plan de negocio, una estrategia de mercado pensando en la utilización de la tecnología en particular. Ya sea utilizando RPA, robotizando determinado tipo de procesos, utilizando aplicaciones, ¿sí? Software que puede llegar a estar disponibilizado en soluciones de nube, etcétera, sea privada o pública o algún híbrido, y otros distintos tipos, inclusive de utilización de metodologías en gestión de proyectos, como por ejemplo metodologías ágiles, Lean, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto lo que hace la organización a partir del plan de negocio es generar cuál va a ser, inclusive, y definir cuál va a ser su estrategia de mercado para poder ser diferente en relación a su competencia, ¿no? Y esto obviamente genera una necesidad de innovación que no siempre desde la dirección se tiene en cuenta en saber qué preguntar o en entender cuando les entregan un análisis de riesgo, no solamente relacionado con un análisis de riesgo tecnológico, sino un análisis de riesgo de negocio en donde parte de los riesgos es la tecnología, ¿sí? Y entender el nivel de madurez y de cultura interna de la organización y cómo ellos, desde la toma de decisiones, están provocando cambios dentro del entorno organizacional que impacta en la estrategia tecnológica de la organización, por una cuestión de no tener en cuenta cuál es el nivel de obsolescencia tecnológica en el cual puedo caer a partir de tomar una decisión dentro del plan de negocios de utilizar tecnologías o metodologías dentro de las cuales para la organización son nuevas, ¿sí? Que la haya utilizado un vecino, otro competidor, etcétera, no quiere decir que yo esté preparado para eso en particular.
aunque sea de mi misma industria, etc. Y también dentro de lo que es la estrategia de cumplimiento, en donde, como les mencionaba al principio, uno de los principales riesgos que hoy tenemos a nivel de cumplimiento y que tiene que ver con el control interno también, son los datos, y sobre todo los datos personales, ¿sí? Altamente regulados por GDPR, desde lo que es a nivel global, por el reglamento de la Unión Europea, y lo que tenga que ver con la legislación de cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, desde este lugar, tenemos que pensar no solamente en hardware y en software. Hay temas relacionados con los riesgos tecnológicos que tienen que ver ya con la gestión de los terceros, ¿sí? Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado de que hoy por hoy, ya sea desde mi lugar hacia afuera o hacia mí mismo, yo tengo que generar o tengo que responder encuestas de seguridad de cómo yo me estoy gestionando, porque o yo le estoy brindando un servicio a un cliente tecnológico, o porque yo tengo un proveedor tecnológico que necesito poder tener conocimiento y auditarlo periódicamente de cómo se está gestionando la tecnología que me ofrece, porque es parte de mi proceso en particular, ¿no? Los temas relacionados con inclusive el uso de tecnologías de inteligencia artificial, ¿sí? Lo que está relacionado con Big Data, por ejemplo, grandes manejos de datos, etc., ¿no? Y a su vez, relacionado con el cumplimiento, como les decía, el tema de los datos. ¿Cómo es el acceso a los datos? Este tema de no solamente verlo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista de la protección legal a partir del uso de la tecnología en el acceso a los datos, ¿sí? Este tema de el múltiple factor de autenticación para poder acceder a los datos, tener una buena segregación desde el punto de vista organizacional de cómo están asignados por rol y función los privilegios de acceso a datos, etcétera, digamos, ¿no? Esto me lleva a que tengo que pensar en algo que yo llamo y que hemos implementado en BDO desde hace un par de años, y que yo llamé el cubo de gobierno tecnológico, ¿no? O sea, ¿cómo necesito planificar mi estrategia y determinar cuál va a ser el grado de innovación adecuado para mi organización, de acuerdo a su nivel de madurez actual, en función de tres principales escenarios, por así decirlo? Por un lado, el entorno. ¿Cuál es el entorno de mi organización? ¿Dónde yo estoy desarrollando mis procesos? ¿Cuál es el nivel de cultura interna? Y de alguna manera la organización que yo tengo dentro de mi compañía, relacionado con roles y funciones asignados, tanto desde el punto de vista del negocio como desde el punto de vista de las áreas tecnológicas, pensando en cómo el negocio va a crecer en función del uso de la tecnología. Si tengo un marco normativo adecuado, si estoy dando capacitación y concientización en estos temas adecuados, en los tres niveles: dirección, tecnología y usuario final, para poder ver después para qué tipo de tecnología estoy preparado para implementar dentro de la organización, ¿no? Y a partir de esto, teniendo en cuenta cómo me voy a desarrollar tecnológicamente en función de ese conocimiento del entorno, también poder revisar si mi gestión está alineada a mi entorno, a donde yo quiero llegar con la innovación tecnológica, y a su vez con la tecnología que tengo actualmente y hacia dónde puedo llegar a evolucionar desde el punto de vista tecnológico. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que si yo no tengo alineados estos tres lados que les comento ahora, seguramente desde algún lugar yo voy a tener amenazas relacionadas con el impacto a los datos o relacionadas con distintos tipos de ciberataque. Porque, como les decía al principio, si yo invierto en tener equipamiento de seguridad de frontera, como lo puede llegar a ser un firewall, y digo, porque me compré 10 de los últimos mejores firewall que hay,
pero no capacité a la gente que los va a administrar, si no tengo una gestión de administración de las reglas de acceso, de entrada y salida que esos firewall van a administrar con respecto a mis aplicaciones y al mundo exterior, etc. Todo eso que yo compré, en realidad en poco tiempo no me va a servir, porque no lo voy a poder estar administrando, ¿sí? Esto a lo que hace en el sentido de pensar en qué es lo que necesito como negocio, qué es lo que voy a desarrollar a partir de mi plan de negocio para alinearme y llevar adelante una estrategia de mercadeo, una estrategia comercial. Y viendo de cómo acercar esta necesidad, a los recursos que necesito para poder empezar a desarrollarme, es lo que llamamos, y en una norma de nuestro Banco Central hace poco lo llamaron de esta manera, pero me pareció bueno el ejemplo, es a lo que se llama arquitectura empresarial con una visión tecnológica, digamos, ¿no? O sea, cómo empiezo a tener visión desde el punto de vista de los distintos servicios tecnológicos y de seguridad, pensando en cómo armo mi estructura organizacional. Y esto teniendo en cuenta en que más allá de tener roles definidos en áreas tecnológicas como gerencias de sistemas, gerencias de seguridad, etc., también tengo que ver en las áreas de negocio y en las áreas de servicio de negocio como compras, las áreas administrativas, capital humano, etc., ya con el concepto de riesgo y a nivel de seguridad, cómo se van, digamos, abordando cada una de esas funciones, ¿sí? Teniendo en cuenta, y por qué menciono capital humano, capital humano debería de tener una definición de puesto acorde a lo que hoy se requiere desde el punto de vista de capacidades para que alguien ocupe un puesto de alguien que va a administrar tecnología. Y el negocio, o mejor dicho, la dirección, debe, con su posición de liderazgo, promover la existencia de ese rol y apoyar e invertir en que ese rol exista dentro de la organización. Entonces, con este corto ejemplo que les doy, una de las cosas que hago casualmente es el hecho de que todo lo que está visto desde el punto de vista estratégico del negocio se acople con este cubo de gobierno de tecnología en particular, en donde lo que yo veo es una cuestión de entorno, de gestión y de la tecnología propia que voy a utilizar en la compañía, ¿no? Por eso decimos que toda organización debe establecer un marco de gobierno de tecnología visto desde el negocio y acorde a las operaciones y procesos y la estructura propia de la organización. Ustedes piensen que tanto desde el punto de vista regulatorio, de lo que yo tenga que cumplir, supónganse a nivel de bancos y financieras, de un banco central, o de lo que me puedan decir los requisitos de la ISO 27001, por ejemplo, si tuviese algún proceso certificado, yo una de las cosas en las que tengo que ver es cómo voy a cumplir en relación a cómo es la cultura de mi organización y cuál es mi contexto en particular. Yo no necesariamente voy a llevar adelante un mismo proceso en una organización que está en el norte del país o en el sur. Hay otras cuestiones, ¿sí?, que están relacionadas, además de un tema cultural de la compañía y cómo es la costumbre en la que llevan adelante cada uno de los procesos. Por eso también tengo que ver en este sentido el alineamiento de la estrategia de datos, ¿sí?, y cómo voy a diseñar la arquitectura de servicios de tecnología en función de el resultado que yo requiero como organización desde el punto de vista del procesamiento de datos y del cuidado de esa información y de cada uno de los procesos de negocio. Acá simplemente como mención les dejo un dato de que hay un estándar de la ISO, que es la 27013, en donde se lleva adelante una serie de requisitos y recomendaciones para poder integrar lo que es un sistema de gestión de seguridad con lo que es un sistema de gestión de servicios de IT, de tecnología, digo, ¿no? Esto como para que ustedes lo tengan principalmente como referencia.
Acá, una de las cuestiones es el hecho de entender a qué nos referimos con cada uno de estos principales puntos que nos pueden llevar a la innovación y que tampoco estamos diciendo nada que no se conozca. Lo que tenemos que tener es diferenciado estos puntos para que, ya que los tenemos visto en nuestra habitualidad, apoyarnos en ellos para poder entender cada uno de estos lados, ¿sí? Incluir programas de concientización a directivos y personal técnico, una de las cosas que nosotros en nuestro trabajo habitual que hacemos en BDO, relacionado a hacer revisiones de gobierno tecnológico, etcétera, una de las cosas que más detectamos es que aquellos que toman las decisiones y aquellos que las tienen que poner en práctica son los que menos concientizados y capacitados están en temas relacionados con ciberseguridad y gestión tecnológica, digamos, ¿no? Y esto no quiere decir que la dirección tenga que entender de tecnología desde el punto de vista a nivel de código, por así decirlo, ¿no? Sino que una de las cosas que tiene que estar sensibilizado es con los riesgos que el negocio puede llegar a estar asociado por una mala decisión en un tema tecnológico. Entonces una de las cosas que tienen que saber es saber qué preguntar, básicamente en relación a esta sensibilidad, ¿sí? Establecer marcos documentales que estén alineados con este tema de procesos, desde el punto de vista de gestión, inclusive la mejora de los controles, ¿sí? Relacionados tanto en no pensar que porque estoy aplicando tecnología, a lo único que voy a llevar es a meter un control dentro de una gerencia de sistemas que hace cuestiones operativas o dentro de una gerencia o una jefatura de seguridad, sino que también el negocio maneja tecnología y ver e individualizar, controles en los procesos de negocio que están utilizando tecnología en particular, ¿sí? Además de esto que comentábamos de, revisar temas de proveedores críticos, ver de cómo implementar herramientas de gestión tecnológica dentro de este contexto de revisión y de control interno, ¿no? Hasta acá vamos bien. No sé si alguno, el que quiera comentar o quiera, digamos, hacer una consulta también, no hay problema, puede interrumpir, ¿sí? Oscar, ¿vamos bien? Estupendo, estupendo, excelente. Creo que Bien, estamos yendo. Perfecto. buenísimo. Bien, desde este lugar y desde el punto de vista del orden, digamos, a nivel organizacional, una de las cosas que también no es algo nuevo y se habla hace bastante tiempo es del concepto del Shadow IT. Ya hace un tiempo las organizaciones, desde cada una de las áreas de negocio, pueden llegar a contratar tecnología o servicios tecnológicos sin necesidad, entre comillas, de pasar por un área de tecnología de la compañía, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años con el advenimiento de los servicios de nube, etc. Desde este lugar, el Foro Económico Mundial detectó también, digamos, este riesgo y tuvo entre el año pasado y el anterior, digamos, obtuvo una estadística en donde por cada 1000 servicios de nube que se contratan, solo 100 son conocidos por las áreas de IT, ¿sí? Esto les doy un ejemplo breve. Imagínense un área de marketing que quiere tener estadísticas para poder saber dónde ubicar sucursales desde el punto de vista geográfico, porque son los lugares en que más se vendieron sus productos o sus servicios, etc. Contratan un servicio de nube con una aplicación que les ayuda a hacer un BI, digamos, y tener a partir del procesamiento de datos un resultado para poder llegar a este plan comercial, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una vez que contratan el servicio, ya firmaron el contrato, todo, le llega al área de sistema y le dice, che, acabo de contratar a PPBI, en donde lo que quiero es que le generes una interfaz entre la aplicación de ellos que está en la nube y nuestra base de datos del ERP.
Y la gente de sistema no sabe ni cómo es la arquitectura del servicio del proveedor, no sabe quién es el proveedor, no hubo tiempo de evaluarlo, y le están pidiendo un acceso directo a datos que tampoco sabe cómo segregarlos de alguna manera, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, digamos, esto es lo que provoca principalmente fallos, obviamente, a la infraestructura tecnológica por temas de incidentes de ciberseguridad, robo de identidad, ransomware, ¿sí? Distintos tipos de ataques en particular. Para esto, de alguna manera, y desde el punto de vista de organizacional, digamos, a nivel de control interno, yo no sé si seguramente están al tanto, ¿no? Pero ya desde la última actualización de COSO, en el 2003, COSO, como saben, es un manual de control interno relacionado con lo que es riesgo corporativo, principalmente, en donde tiene un manual principal actualizado en el 2013 y tiene diversas publicaciones de actualización llamadas ERM, Enterprise Risk Management, que son aquellos riesgos que le llegan a las juntas directivas, ¿sí? En donde ya detectaron esta cuestión, para lo cual, dentro de esta última actualización, lo que es seguridad de la información desde el punto de vista de control interno ya pasó a sumarse dentro de lo que es la segunda línea de defensa de las organizaciones, ¿sí? Este es un motivo más adicional al por qué las áreas de seguridad deben ser independientes y depender de la dirección, digamos, ¿no? En general. Y desde el punto de vista de lo que es gobierno de tecnología, ¿sí? Seguridad de la información también es un componente del gobierno de tecnología visto a partir de lo que es COVID 2019, ¿sí? Que como mencionábamos es un framework desarrollado por ISACA, que es una entidad internacional de estándares de gobierno de tecnología, en donde con este apoyo, digamos en general, lo que hace es unir los dos mundos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el mundo del negocio y el mundo de las organizaciones, digamos, ¿no? Perdón, el mundo de la tecnología, ¿sí? De cómo es el alineamiento entre los servicios de tecnología que dan apoyo al negocio para obtener sus objetivos, ¿sí? Ahora bien, si yo esto lo tengo que trasladar con una visión de las tres líneas de defensa que se mencionan en COSO y tuviese que ver de cómo distribuir de alguna manera las distintas funciones y roles a nivel organizativo para la protección del negocio, yo tengo que tener en cuenta de que tengo que pensar en controles como respuesta al riesgo, para lo cual, y entender la definición, yo voy a tener controles que están asociados, y a partir de funciones, ¿no? Y de roles que están asociados a la primera línea de defensa, que tiene que ver más con la gestión operativa, lo que puede llegar a ser desde el punto de vista de las áreas tecnológicas, las acciones de monitoreo, por ejemplo, o alguna función como por ejemplo la gestión de accesos a los datos, etc. Dentro de lo que es la parte de la segunda línea es la supervisión, ¿sí? Y los controles que están asociados a verificar que aquello que se está haciendo dentro de la primera línea de defensa sea eficiente y eficaz, ¿sí? Desde el punto de vista del proceso operativo. Esto quiere decir que si yo tengo dentro de la primera línea la gestión de accesos, desde el área de tecnología o desde un sector de accesos del área de seguridad, yo puedo tener dentro de la segunda línea, desde seguridad, por ejemplo, el control de que el ABM usuario se esté haciendo en forma correcta, en aquello que se hace en la primera línea, y a su vez, como sabemos, la tercera línea de defensa está asociada a lo que es auditoría interna. Por lo tanto, auditoría interna lo que va a verificar es que los controles desarrollados en la segunda línea también sean eficientes y eficaces.
Esto lo que requiere dentro de la organización es que haya un trabajo en equipo entre sistemas, seguridad y auditoría en el diseño de los controles, ¿sí? Porque a partir de ese lugar es donde yo realmente no voy a estar solapando funciones, no voy a estar duplicando esfuerzos y voy a estar pudiendo cubrir, digamos, en forma más amplia lo que tiene que ver con la protección del negocio en particular. Esto lo podemos llevar a la práctica haciendo, por ejemplo, un relevamiento estratégico desde el punto de vista a nivel de lo que tiene que ver con roles y funciones, por ejemplo, en un área de seguridad y ciberseguridad, para poder identificar si está alineado cada uno de los aspectos de los servicios, de los procesos, los roles y responsabilidades que llevan adelante esos procesos, alineados con el negocio, obviamente haciendo, digamos, un relevamiento inicial. Después se hace, digamos, con este resultado, una identificación de poder segregar dentro de estas líneas de defensa cuáles son las distintas funciones de negocio, de servicios, de seguridad, para poder prever una buena protección al negocio, y eso se consolida como resultado final, digamos, en lo que llamamos el manual de operaciones y funciones, ¿no? En donde una de las cosas que hice, no solo dentro del manual, sino también en lo que es la descripción de puesto de cada uno de los puestos que conforman el organigrama, en este caso de un área de seguridad, cuáles son los roles y responsabilidades y las funciones específicas que tienen que desarrollar, pudiendo adecuar algunas en relación a esta segregación, o bien creando algún nuevo rol que estoy descubriendo que no lo estoy pudiendo completar o que necesito crear una mayor segregación. Este ejercicio se realiza en forma como se los estoy mostrando aquí en este slide, en donde yo puedo identificar distintos tipos de servicios o procesos de gestión de la seguridad, ¿sí? Alineados dentro de lo que tiene que ver con primera, segunda línea de protección al negocio, de línea de defensa, según lo que menciona Coso, y a su vez determinar cada uno de los distintos puestos que serían requeridos para llevar adelante o que son requeridos para llevar adelante estos procesos, alineándolos, digamos, con una nueva descripción de puesto, que una de las cosas que me permite principalmente también es saber si los roles están debidamente capacitados para poder llevar adelante cada una de estas definiciones en particular. Obviamente, y insistimos en esto, ¿no? Porque es parte del sentido de esta charla, de que yo lo que necesito es apoyo y liderazgo por parte de la dirección para que, digamos, se reestructure de alguna manera, en el caso de ser necesario, desde la definición de puesto hasta lo que sería el organigrama de un área y posiblemente que impacte en alguna otra área de negocio en particular. Esto, de alguna manera, a lo que me ayuda y a lo que después voy a necesitar para poder llegar a tomar decisiones en particular, es a tener una estructura dentro de la cual yo sé que puedo gestionar tecnología, pero lo otro que también me está faltando es la parte de los indicadores. ¿Cómo yo hago para alinearme a los resultados de negocio si no conozco los indicadores de negocio? Y acá, quien esté gestionando tecnología o quien esté gobernando tecnología tiene que entender de que hay dos tipos de indicadores diferentes. Por un lado tengo los indicadores a nivel de metas de negocio, que son los Kaplan, el tablero de control que tiene el negocio para poder identificar su evolución a nivel de resultados económicos, financieros, resultados de cultura interna de la organización, etc. Y por el otro lado, los indicadores que están alineados a lo que les comentaba de Coso, que son los de cumplimiento, lo que toda organización tiene desde el punto de vista legal, regulatorio, inclusive también contractual por tema de clientes, proveedores, etc. Estos indicadores son los que van a servir para alinearse
con los indicadores de gobierno de Haití. Ahora vamos a ver alguna manera un poco más práctica de cómo poder llegar a hacerlo. Y en donde yo después, para llevar adelante cada uno de los procesos que van a ayudar a llegar al cumplimiento de esos indicadores, supónganse, yo tengo un indicador a nivel de negocio en donde necesito mejorar mi rentabilidad en este año en un 10%. Y obviamente, para poder llegar a un 10% de rentabilidad, lo que tengo que hacer es contar con la tecnología que se requiere y que a su vez esos servicios tecnológicos que voy a desarrollar o que ya tengo estén, digamos, disponibles en un 97,85%, digamos que es el SLA de servicio que le estaría brindando para que el negocio cubra ese 10% de rentabilidad a nivel de crecimiento que requiere. ¿Se entiende? Entonces, todo eso yo no lo voy a conseguir de otra manera que no sea implementando metodología. Si yo no tengo un contexto de un marco normativo, procesos documentados, gente capacitada y tecnología adecuada, en la medida de madurez y de cultura interna de la organización, es imposible que lo pueda llevar adelante. Y a todo esto se menciona, digamos, o se integra a esta cuestión los riesgos que están asociados a nivel de ciberseguridad, para lo cual también tengo que tener, más allá de lo que me dice la 27001, cuestiones asociadas a nivel de conocimiento en temas específicos de ciberseguridad, como es la NIST. Tenemos la 853, hoy la versión 5, que aborda todo lo que tiene que ver con los riesgos y controles a nivel de ciberseguridad, y su hermana a nivel de la ISO, que es la ISO 27032, que da pautas de requisitos de gobierno de ciberseguridad, ¿sí? Etc. Esto es lo que quiere decir que yo tengo que pensar en mis estrategias desde el punto de vista de la inversión. Y hay que ver, digamos, que yo no estoy gastando en tecnología para protegerme como si comprara un seguro, sino que estoy invirtiendo en calidad para el negocio. Hoy por hoy, y ya desde hace mucho tiempo, la seguridad de la información, la ciberseguridad, es calidad para el negocio, ¿sí? Necesito invertir porque eso es lo que, en seguridad, porque eso es lo que me protege el negocio y hace que mi producto final llegue al cliente, ¿sí? Ya sea un servicio o sea un producto en particular. Para esto tengo que tener preparadas mis áreas de auditoría y de control interno capacitadas al mismo nivel que tengo capacitadas a las áreas de tecnología. Porque ¿cómo hago yo para contratar un servicio de nube y poder entender que eso está protegido y de repente no tengo auditores internos o gente que ejecute la parte del control interno que desconoce lo que es un servicio de nube, por ejemplo, ¿no? Por eso, esto es lo que me ayuda, de alguna manera, a todo lo que tiene que ver con mitigación de riesgos y seguridad de la información. El alineamiento que yo debería de tener es que lo que se dice habitualmente, el plan de sistemas debe ser una proyección del plan de negocio y cada una de las distintas gestiones internas deben de ser un apoyo a la concreción de ese plan de negocios en particular. Principalmente yo hago enfoque en la gestión de proyectos, que es donde se refleja de alguna manera, es la cocina, mejor dicho, en donde yo puedo desarrollar la parte tecnológica a partir de servicios y todo para poder brindarle una solución al plan de negocio sin dejar de tener en cuenta los riesgos, los cambios o la gestión de incidentes de la organización para poder ver dentro de la gestión de proyectos de que con un servicio o producto nuevo que esté desarrollando no esté poniendo en riesgo a la compañía, porque estoy teniendo nuevos riesgos por estar utilizando una tecnología que hasta el momento, inclusive hasta no tengo el conocimiento interno, porque al estar desconociendo estos temas, en la gestión de cambios pueda generar un riesgo adicional, una implicancia
en donde inclusive hasta el rollback puede ser que no funcione en forma adecuada, y a su vez no teniendo las herramientas necesarias para que en el caso de la ocurrencia de algún tipo de incidente no tenga el plan de respuesta adecuado para poder llevar adelante, ¿no? Entonces, también esta visión desde el punto de vista de negocio está relacionado en cómo elijo los objetivos, ¿sí? Acá, en las franjas amarillas, ustedes van a poder identificar que para cada uno de los dominios que se ven en este Kaplan de objetivos de negocio, yo tengo que dar una respuesta desde mi plan a nivel de tecnología y de seguridad, ya sea optimizando una gestión de licenciamiento porque necesito aumentar la rentabilidad, bajar costos, etc. O implementar, digamos, algún tipo de servicio tecnológico para poder incrementar la cartera de clientes, por ejemplo, o poder mejorar inclusive también la rentabilidad, etc. Esto a lo que me lleva, si tecnología conoce el plan de negocios y puede hacerse y es parte del plan de negocio, no solamente que lo conozca, tiene que ser parte del plan de negocio, me lleva a que yo pueda alinear en objetivos estratégicos aquellos que sean del negocio, de tecnología informática y de seguridad de la información, y reconocer desde este lugar cuáles son las necesidades del negocio que están realmente alineadas a las necesidades de los distintos procesos tecnológicos, que muchas veces, si yo no tengo esta visión corporativa desde este lugar a nivel estratégico, se va a notar cuando se hace un análisis de gobierno de tecnología, de que hay acciones que se llevan desde las áreas tecnológicas que terminan siendo soportistas. O sí realmente termina siendo un costo, porque en realidad me cuesta mucho tratar de alinearle el sentido de para qué estoy dando este servicio en este nivel si no le estoy aportando nada nuevo al negocio en particular, ¿no? Entonces, esto me indica qué es lo que debe dominar la dirección desde el punto de vista de gobierno tecnológico. Conocer cuál es su marco interno, conocer el nivel de madurez respecto de ciberseguridad en el contexto que tiene su organización, entender de que por más que lo haya visto implementado en otra compañía, su organización no trabaja de la misma manera y debe consultar y debe tener, digamos, información adecuada para tomar la decisión respecto de qué tipo de tecnología llevar adelante. Y también, desde el punto de vista de las áreas tecnológicas, ya sea de IT o de seguridad, tener un conocimiento del negocio para poder ofrecer soluciones que estén alineadas a lo que cada uno de sus procesos requiera y principalmente lo que requiera la organización desde un nivel integral, desde el punto de vista de resultados, ¿no? Tener en cuenta qué metodologías realmente son aplicables para lo que tiene que ver con la organización y no comprar por una cuestión de moda, por así decirlo, ¿sí? Sino realmente ver de cómo liderar también el cambio en la organización desde el conocimiento propio del negocio en sí. Desde este lugar tenemos publicaciones como las del Instituto de Auditores Internos, ¿sí? Esto simplemente para que seguir resaltando, digamos, de que no hay una publicación técnica que esté viendo únicamente estas cuestiones, sino ya otro tipo de publicaciones, ¿sí? Hay un manual de supervisión de riesgos de ciberseguridad para juntas directivas que sacó la OEA, en donde determina cuáles son, digamos, estos riesgos y qué cosas deben tratarse. Si pueden ver los 3 principales títulos entre 10 que tiene el documento del Instituto de Auditores Internos, tenemos ciberseguridad, que ya lo hablamos, cultura y sobre todo el uso de la innovación disruptiva, ¿sí? El entendimiento de que yo no puedo tomar una decisión sin conocer internamente cómo está mi organización y sin conocer también si tengo las métricas y los indicadores claves adecuados como para poder medirme. Yo hoy necesito medirme. ¿Y cómo lo voy a hacer? Principalmente teniendo en cuenta de que si voy a implementar controles que están asociados no solamente a cómo es la disponibilidad de la tecnología,
sino también como cuánto me está protegiendo desde el punto de vista de seguridad y cuánto me está brindando la tecnología en resultado al negocio, tengo que saber cuáles son mis indicadores y de dónde los voy a obtener. Hay un estándar que es la 27016 que habla de economía de la seguridad, ¿sí? Que yo lo pongo como ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a hacer una evaluación cuantitativa? ¿Sí? No tener una idea de un más o menos para implementar un control. Primero, teniendo directivas claras respecto de lo que es riesgo corporativo. Por eso mencionamos la 31.000. Niveles de impacto que tiene la organización definidas por el control interno, que tiene que ver con rangos de pérdida desde el punto de vista económico y financiero, rango de afectación por cantidad de clientes afectados frente a determinado tipo de impacto, rango de inclusive abordaje interno en lo que tiene que ver con afectación a procesos críticos de negocio, etc. Todo eso tiene un resultado y lleva adelante, digamos, una cuestión de probabilidades de que eso ocurra, en donde también lo tengo medido, el vía de una organización, el análisis de impacto al negocio, que generalmente se utiliza para continuidad de negocio y no es únicamente desde ese lugar, sino también se puede utilizar en otras cosas, en donde yo tengo que el negocio me cuenta cómo se ve afectado frente a un incidente, etc., me sirve como una entrada, digamos, de este tipo de información. Para lo cual yo lo puedo utilizar teniendo en cuenta una expectativa de pérdida con una frecuencia anual relacionada con la probabilidad de riesgo, en donde yo puedo sacar cuál sería la expectativa de pérdida anual. Este ejercicio, ¿sí? que se los dejo inclusive para que ustedes lo puedan entender, digamos, y llevar adelante y consultarnos ante cualquier duda que tengan, lo llevaron adelante dos contadores que se llaman Gordon y Loeb, que fueron oportunamente designados como dueños de datos y querían sacar el cálculo de cómo proteger los datos de su organización en base a un control balanceado desde el punto de vista económico. ¿Cuánto iban a invertir en controles para estos datos? Y en relación a saber cuánto valían, cuánto era el riesgo de los datos, cuánto era la probabilidad de ataque y cuál era la efectividad del nivel de ataque más el apetito de riesgo que tenía la organización, llegaron a la conclusión de que por cada $1.000.000 en activos podían invertir hasta $44.000 en controles, ¿sí? Esto ya lo que les dejo como material es como para que ustedes tengan, digamos, una guía de cómo podrían llegar a armar este tipo de evaluación. Me lleva al hecho de poder definir de alguna manera cuáles serían mi pérdida potencial con los valores estimados con y sin mitigación, para poder que el negocio entienda, cuando vaya a tomar una decisión, hasta dónde puede arriesgarse, digamos, en esta toma de decisión, ¿sí? ¿Y qué es lo que le presentaría un área de tecnología o un área de seguridad? Le hablaría en su idioma, en el hecho de decir y demostrarle en números, ¿sí? Cuántos serían los distintos tipos de pérdidas con los riesgos mitigados o sin mitigar, ¿sí? ¿Cuál sería el ahorro bruto anual por implementar controles? En este sentido, que sería la diferencia entre los riesgos sin tratar y mitigados, pero también empezaría a poder identificar cuál es la inversión que tendrían que hacer en implementación de controles y cuánto realmente están ahorrándose con esta inversión. Acá algún ejemplo básico de cómo alinear objetivos de negocio con los distintos proyectos relacionados con seguridad, ¿sí? Y algunas variables de medición. Esto es un ejercicio que hicimos en algún momento en alguna compañía con este concepto que les comento, en donde lo que me deja es poder presentarle a la dirección, en función de lo que fue su plan de negocio, su rentabilidad, etcétera, lo que querían ver, en cómo van disminuyendo los riesgos en función de la implementación de controles y la mejora a nivel de resultados, ¿sí? Lo que me permite tener, por un lado, indicadores claves a nivel de metas de dirección,
¿sí? Basado y teniendo en cuenta cuáles son las distintas metas de riesgo de la organización, con sus distintos indicadores de progreso, y a partir de eso y con ese conocimiento establecer controles en donde yo pueda, en forma periódica, llevar adelante y presentarle a la dirección indicadores de desempeño en donde ven cómo los controles son aceptables y alineados balanceadamente, con lo que tiene que ver con sus activos, ¿no? Esto lo que quiere decir es que la dirección además debe entender de que los riesgos de ciberseguridad están relacionados con su contexto, ¿sí? Y tienen que pensar también en eso en las decisiones. Y en este último, como ayuda a memoria y tips que les queremos dejar acá con Oscar, marqué en rojo lo principal, ¿no? Desde el punto de vista de concepto, tener en cuenta que hay que priorizar la ciberseguridad en las decisiones empresariales. Hoy no es algo que yo no lo pueda ver y no lo pueda tener como un punto cuando voy a tomar alguna decisión de negocio en particular. Se debe obtener un fuerte apoyo de liderazgo, esto hoy por hoy lo van a ver en distintas nuevas regulaciones, etcétera, se habla mucho de liderazgo, etcétera, y tener en cuenta de que estamos en un contexto en donde desde el punto de vista tecnológico el reclutamiento y la retención del talento es muy complicado. Hoy es muy difícil poder conseguir recursos adecuados para poder gestionar y gobernar la tecnología. Para lo cual hay que ver de comunicar a tiempo, ver de tener un ejercicio de reconvertir perfiles, etcétera, ¿sí? Que eso es a lo que se refiere el tema de enfoque en el avance profesional, digamos, ¿sí? En particular. Y acá algunos puntos, nada más como para resaltar de cada uno de estos tres lados de gobierno tecnológico que mencionábamos, para que los tengan en cuenta también en cómo pueden ayudarse a mejorar, digamos, desde este lugar en su gestión de la tecnología en toda la organización. Así que bueno, esto conceptualmente era lo que les queríamos dejar junto con Oscar y el equipo de BDO Paraguay. Espero que les haya resultado interesante y bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o quiere hacer algún comentario. Gracias, don Fabián. Realmente melodía para nuestros oídos. Eh, Escucharte, sentirte y particularmente yo creo que los colegas, amigos que te estuvimos escuchando, no solamente aprendimos, sino que empezamos a tomar conciencia sobre aquellos aspectos que realmente hoy es importante para todas las empresas. Hay algunas consultas que te quiero transmitir, contarte que estuve trabajando con Ibope para ver nuestro rating. Ujú. Entonces, en un momento estuvimos 85 conectados por vía Zoom y 21 personas por Facebook Live. Así es que agradecidos a todos aquellos que nos regalaron realmente de su tiempo justo al mediodía, Fabián. Sé que no es tan fácil el tema de dejar este tiempo, así es que agradecemos realmente a nuestros amigos. Tengo algunas consultas, algunas impresiones, incluso, bueno, el amigo Víctor Corbalán decía, el mayor problema que tenemos aquí en Paraguay es el presupuesto asignado. Dice, las entidades controladas por la Superintendencia de Banco están obligados a invertir en seguridad de la información. Las entidades públicas en teoría, dice, por el MITIC, por el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, pero no existe sanción por el incumplimiento. Las procesadoras de plástico están obligadas por las marcas, ya sea Visa, Mastercard y Company, Sí, y el resto dice a lo que Dios es grande, ¿verdad? Y claro. ese resto es tan grande como Dios, ¿verdad? Muy pocas son las empresas que invierten, no se preocupan por cumplir con lo mínimo a lo que se refiere a seguridad física y lógica. Esto nos dejaba como reflexión nuestro amigo Víctor Corbalán. ¿Qué le podemos decir a don Víctor, don Fabián? Sí, acá principalmente hacer foco
en algo que mencionamos sobre todo al final, que tiene que ver la importancia del apetito de riesgo de la organización, ¿no? O sea, acá hay una cuestión también que demarca el liderazgo desde el punto de vista de la dirección. Digo, si una de las cuestiones primordiales que deberían de, valga la redundancia, primar desde el punto de vista de control es la supervivencia del negocio, digamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta de que si yo, como dirección, no estoy teniendo una visión y un entendimiento adecuado de lo que es la gestión de riesgos y la gestión de control interno y sus resultados, y no lo estoy leyendo y no me estoy interesando en entender, digamos, obviamente mi negocio puede llegar a durar muy poco, digamos, ¿no? Ustedes piensen hoy de que si yo tengo un alto apetito de riesgo en el entendimiento de la gestión de tecnología, un ataque de ransomware me puede sacar en 72 horas del mercado, digamos, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que hay algo en lo cual tenemos que empezar a concientizar, que es el hecho de salirse simplemente del problema o de creer que el problema, o yo tengo que cumplir con algo porque estoy regulado y si no, no, digamos, ¿no? Sino que en lugar de pensar primero en la regulación, primero tengo que pensar en la supervivencia. Y una de las cosas en las que pueden fijarse es que todos los últimos estándares surgidos a partir del 2015, entre el 2015 y el 2019, empezaron a hablar de resiliencia, o tienen una orientación a la resiliencia organizacional, digamos, ¿no? Y eso es algo que ya inclusive desde el punto de vista personal, el concepto de resiliencia es un concepto humano, en donde inicialmente se pensaba en los años 60 que uno nacía resiliente. Y la verdad es que yo puedo aprender a ser resiliente. Y eso lo adoptó la ISO 22301 en la versión 2019. Entonces yo creo que lo que hay que hacer más foco, espero haber dado buena respuesta y la que esperaban. Lamentablemente no nos queda mucho más que el hecho de la evangelización, como decías bien vos, Oscar, hoy, ¿no? En ese sentido, y hacer más sensible a las personas con estos temas. Tal cual. Algo muy importante también que siempre solemos destacar, Fabián, ¿verdad? Y solemos hacer esto como firma en el grado de evangelismo. Eh, la cultura del temor creo que no es el camino, ¿verdad? No. Para nada, ¿verdad? Porque muchas veces, y sabemos que así era, de las cosas que tenemos desprotegidas y principalmente con relación, o desprotegido principalmente con relación a nuestros datos y a nuestras informaciones, y ni qué decir cosas que están ocurriendo en las empresas, ¿verdad? Pero yo creo que es mostrar desde el punto de vista de la eficacia, desde el punto de vista de la mejora en la gestión y por sobre todas las cosas de proteger los activos que hoy son tan importantes hacerlo. En tu experiencia, ¿cómo viene eso tratando de, principalmente, decía Belén Osorio, nos pregunta, para Sí, una empresa con prácticas nulas de ciberseguridad, ¿cuál es el estándar adecuado? Dice, ¿verdad? claro. Bueno, Sí, a ver, si tuviésemos que partir de dos en general, o sea, obviamente son 27001 y la NIS 853, que ahí el enfoque, más que nada, Belén, no es solamente el hecho de entender o de seleccionar una guía para la implementación, sino también en esto que decíamos, ¿no? De entender cuál es la cultura interna y qué es lo que hoy estamos haciendo dentro de la organización en particular. Para después poder armar un plan de acción en donde esto sea realmente implementable y la organización no se quiebre, ¿sí?
¿A qué voy en este sentido? Yo puedo llegar a hacer un gap análisis respecto de 27 o de NIST en sí, dentro de la organización, en donde voy a identificar cuáles son los distintos desvíos que tengo, pero después, al momento de tratar de corregir esos desvíos y de pensar en un plan de acción, una de las cosas que tengo que entender es que debo empezar a plantar la semilla, digamos, ¿no? En general, y a manejar no solo cuestiones que debería de cumplir sí o sí, sino también tener en cuenta, y esto es importante dentro de los últimos estándares, de aquellas cosas que yo deba de eh, plantear algún tipo de excepción por una cuestión de regla de negocio o lo que fuera, acompañado de un control mitigatorio, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Lo que digo acá con esto, Belén, es, el gap analysis te va a permitir inclusive hasta descubrir cosas que vos no pensabas que se estaban haciendo y que se llaman de tal manera. A empezar a descubrir que, uy, esto que estoy haciendo se llama, por decirte una tontería, gestión de acceso, gestión de proyectos, o empiezo a etiquetar y empiezo a descubrir y a ordenarme. ¿Sí? Eso independientemente del estándar. Obviamente que yo te sugiero desde este lugar arrancar con 27001 con NIST, ¿sí? Que sería, digamos, para la guía, entender de ahí qué te aplica y qué no te aplica dependiendo de tu negocio, y a su vez de aquello que te aplica y que todavía lo tengas en una etapa inicial, ponerlo dentro de un plan a mediano plazo, como para poder ir evolucionando de a poco, porque pensá también de que esto es un cambio interno en la organización y no todo el mundo se adapta al cambio. Con lo cual, eso también es un problema. No sé si Perfecto. con Tengo esto, una, Belén, te ayude en algo. sí, creo que sí. Tengo unas consultas más para ir terminando, Fabián. Ujú. Santiago da una reflexión también. Dice, muy interesante la charla, muy importante, por cierto. Desde mi punto de vista, dice, se debería invertir más en capacitación en estos temas y concienciación de las autoridades de empresas y de gobierno. La Ujú. inversión proviene de la decisión de las personas que en general están enfocadas al negocio y a veces sin un conocimiento de la tecnología que lo sostiene. Creo que muy cierto. Sí, sí. Pablo Leguizamón dice, muy útil e importante este webinar, rescaté muchas informaciones para mi tesis, dice, Bien. de especialización en ciberseguridad que está cursando en el Ministerio de Defensa. Te pide permiso, Fabián, para usar unos cuadros, dice, Totalmente. dentro de su tesis. Así es que Ujú. vamos a ir compartiendo seguramente estos materiales también con nuestros amigos. Ujú. Ethel dice, lo más difícil en el contexto en el que me desempeño es quitar la idea de que la gestión de ciberseguridad está solo en la parte técnica. Se trabaja en concienciar a la dirección que deben de que también los procesos de negocio deben priorizarse y formar parte de la estrategia de ciberseguridad. Sí, ahí, Eh, perdón, te sí, agrego algo para Ethel, que la mejor forma de que esto se quite la idea o de tratar de explicar la idea es que seguridad de la información es un proceso que hace cross a toda la compañía. La gente, como decía, la gente de compras, capital humano, la gente de negocio, todos hacen seguridad de la información, cada uno desde su lugar, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que ver es de cómo concientizar también, explicando esto, ¿no? De que es un proceso. perfecto. Bueno, don Pedro dice súper interesante el enfoque del cubo de gobierno tecnológico y cómo se complementan las aristas que mencionó, tecnología, entorno y gestión. Micaela consulta cómo deben ser los planes de concienciación que deben adoptar las empresas. Sí, ahí, Micaela, para poder llevarlo con este objetivo, no solamente, y cómo es la habitualidad de cómo lo hacemos en BDO inclusive, ¿no? Eh,
no solamente, digamos, partir de las cuestiones al usuario final que tienen que ver con cuide su contraseña, etcétera, sino también estar enterado de cuál es el plan de la organización y cuál es el plan de proyectos que tienen las áreas de tecnología, porque a partir de ese lugar podemos descubrir si necesitamos capacitar mejor a los usuarios en lo que es privacidad de datos, si necesitamos capacitar y concientizar, por ejemplo, a las áreas de desarrollo de software interno de una organización en lo que es el concepto de desarrollo seguro de software, o poder capacitar a los auditores, por ejemplo, en cómo auditar un servicio de nube que se está por contratar. Imagínense un servicio SaaS, en donde yo prácticamente estoy delegando toda la administración en un tercero. Entonces, primero, ¿qué debo delegarle y qué no? Y segundo, ¿qué es de aquello que le delego que controlo? ¿Y cómo lo voy a controlar? Digamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, tener en cuenta qué es lo que piensa hacer la organización desde su plan de negocio y desde sus planes tecnológicos es fundamental para poder conformar un plan de concientización alineado a la organización. Conocer qué incidentes tuvieron para saber en qué capacitar mejor a la gente y no salir a capacitarlos después de ocurrido el incidente, etc. Espectacular. Espectacular. Ok, bueno, gracias. Bien, Don Pablo agradece el hecho de que pueda usar tus materiales, Fabián, pero sí le comprometemos a Pablo que cuando termine su maestría nos invite al brindis, ¿verdad? obvio. Allá estaremos, Pablo. Ok, Bien. don Fabián, un placer, un placer. Gracias de vuelta a todas las personas que aún están prendidas a esta magistral presentación tuya, Fabián. API, Aseguramiento de Procesos Informáticos. Es un área de servicios especializada en gobierno tecnológico, seguridad de la información y ciberseguridad. Ofrece soluciones estratégicas para asegurar los objetivos de negocio de las empresas apoyados en la tecnología, preparándolas para responder a las necesidades de innovación en forma segura y bajo sus necesidades de cumplimiento. El enfoque de BDO permite no solo atender problemas puntuales, sino mejorar el nivel de madurez tecnológica de manera transversal en toda la organización.